Ok, chicos, les pregunto, ¿pueden ver la presentación? Sí, profe, sí se ve. Ok, bueno, pues vamos a comenzar y bien, vamos a encomendarnos al Señor para que nos ilumine y nos dé el entendimiento para la clase del día de hoy. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, aquí tenemos lo que es el aprendizaje esperado y es analizar los fundamentos de la racionalidad humana en el contexto del pensamiento clásico griego. ¿Sí? Anteriormente, pues hemos venido también hablando de la antigua Grecia, de algunos filósofos que pues nosotros ya analizamos, ¿sí? Algunos pues grandes matemáticos que hasta el día de hoy pues siguen siendo temas de conversación. Tenemos algunos que, bueno, sus enseñanzas siguen aplicándose, como en las matemáticas. Bien, vamos a comenzar. ¿Quién es este personaje? Ok, Tales de Mileto. Mileto, aquí les señalo, sí, es en el actual Turquía. Y bueno, nos dice que el periodo de este personaje fue en los años 624 antes de Cristo al 548 antes de Cristo. ¿Sí? Nos dice que este filósofo fue un matemático griego. Cabe destacar que a pesar de ser matemático, pues también hizo investigaciones en la astronomía, ¿sí? En la astronomía dio pues grandes avances para la época que de alguna manera pues revolucionaron el pensamiento y aparte pues la creencia de algunas cosas, ¿sí? Como qué tipo de cosas, pues él también, como le gustaba la astronomía, ¿sí? Pues también se daba la tarea de observar mucho el cielo, ¿no? Sin ningún instrumento eh, que le ayudara a predecir ciertos tipos de fenómenos. Tal es el caso del fenómeno que, bueno, actualmente sigue ocurriendo, que son los eclipses solares, ¿sí? Entonces, él pudo predecir en algún momento de la historia un fenómeno astronómico de ese tipo sin utilizar alguna herramienta, únicamente mediante la observación, y pudo predecir cuándo y en qué momento iba a suceder, ¿no? Entonces, pues la gente estaba impresionada con lo que esta persona hacía, ¿sí? Entonces, por eso es que eh, se volvió un poco, eh, la gente se volvió un poquito más racional, por decirlo en ese sentido, puesto que acuérdense que cuando algo pasaba dentro de la sociedad, refiriéndonos a términos malos, no sé, alguna epidemia, alguna catástrofe natural, y pues la gente pues pensaba que era origen de los dioses, ¿no? O sea, que los dioses estaban molestos y por eso tiraban la ira en contra de ellos, y bueno, entonces, pues Tales de Mileto es quien empezó a cuestionarse sobre todo ese tipo de cosas.
¿sí? Y empezó a hacer una serie de investigaciones, pues que le ayudaron a descubrir, pues la verdad de las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, que, o sea, los fenómenos naturales eran, pues, parte de la naturaleza, ¿no? Y no eran ocasionados por la ira de los dioses, como lo creían en la antigüedad, ¿no? Entonces nos dice, iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia, es considerado el primer filósofo por sus aspiraciones a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza, tras, trascendiendo en el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la cultura griega arcaica, ¿sí? O sea, antigua, o sea, muy antigua, o sea, fue uno de los primeros. Eh, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Les voy a pedir que tomen apuntes sobre la clase, ¿sí? Para que posteriormente me los manden junto con la actividad a aula 24, por favor. Bien, continuamos. Tales de Mileto fue el primero que sostuvo la existencia de un arge, es decir, un principio constitutivo y originario común a todas las cosas que identificó con el agua. Inauguró con ello un tema recurrente en la filosofía presocrática y de vasta implicación en la tradición filosófica occidental. O sea, él, no pierdan de vista esta frase, ¿sí? El arge, porque él lo considera como el principio fundamental de todas las cosas, ¿sí? Él se cuestionaba y decía que así como, pues, eh, todo debería de tener un principio, ¿sí? Así como tiene un final, todo debería de tener un principio. Entonces, él empezó a cuestionarse y bueno, él tomó esta pequeña frase que es arge, ¿sí? Y que él dice que desde ahí, pues todo comienza, ¿sale? O sea, desde el arge todo comienza. Ahorita vamos a ver qué es el arge. Dice, la rica y próspera ciudad griega de Mileto, en la costa de la actual Turquía, fue la cuna del pensamiento occidental. En ella se desarrolló a lo largo del siglo VI a.C. La actividad filosófica, filósofos milesios, es decir, originarios de Mileto. Tales es Anaximandro y Anaxímenes. El paso del mito al logos. El logos, acuérdense, es algo que ya habíamos analizado anteriormente y que bueno, el logos no es nada más que el uso de la razón, ¿sí? La razón, aquí nos debe indicar a la razón, señala el comienzo de la filosofía, y los filósofos milesios fueron en efecto los primeros en prescindir de la explicación mitológica eh, religiosas de los fenómenos. Los rayos son productos de la cólera de Zeus, la peste es un castigo de los dioses y en dar respuestas racionales a las cuestiones. Acuérdense, ya lo había comentado, ¿sí? O sea, empezaron a usar el logos, ¿sí? La razón, para darle un sentido lógico a lo que sucedía a su alrededor, ¿sí? O sea, como aquí nos está manejando, ¿no? Un ejemplo, los rayos son productos de Zeus, ¿sí? O sea, cuando algo natural pasaba, lo englobaban con los dioses, ¿sí? Que era producto de ellos, de su maldad. Entonces, pues no, no fue hasta que se empezó
a utilizar el logos para poder describir lo que pasaba, así que era algo, un fenómeno natural y no realmente porque Zeus estuviera molesto con ellos, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues vamos a ver que con el paso del tiempo se fueron descubriendo pues nuevas cosas, ¿no? La ciencia moderna, de acuerdo a la historia, pues nos dice que comienza con, con, con un científico que es Galileo Galilei, que él es el que ya empieza a hacer también una serie de descubrimientos muy importantes para la humanidad, pero él ya hace sus propios inventos, sus propias herramientas para poder hacer sus estudios, ¿no? A lo contrario a Tales de Mileto, que pues es que realmente es impresionante, ¿no? O sea, los descubrimientos que hizo, en lo que más le causó mayor impacto, pues fue lo de la predicción del eclipse solar. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Profe. Ok, continuamos. A ver, les repito, necesito que vayan tomando sus apuntes, para que posteriormente me los envíen con sus actividades, por favor. Sí, profe. Bien, Tales representa el primer intento de dar una explicación razonada del universo, introduciendo una hipótesis que permitía explicar su origen y su composición y dar cuenta de la múltiple variedad de seres y fenómenos. Es imposible reconstruir su pensamiento con precisión, porque aunque se le atribuyen algunas obras, no nos ha llegado ni siquiera fragmentos de ella, ni tampoco es seguro que escribiera algunas. Solo disponemos de los breves resúmenes y, ok. Aquí nos menciona, sí, que todavía, a pesar de lo que se dice de Tales de Mileto, hay como que dudas todavía acerca de que él pudiera realmente hacer ese tipo de investigaciones solo, sin ayuda de herramientas, sino más que la pura observación, ¿sí? Eh, pues lo que sí es realmente, ¿verdad? Pues es la hipótesis, ¿no? Lo que él hacía, lo que él pensaba de las cosas, ¿no? La explicación razonada, ¿sí? Eso sí, sí es posible, ¿sí? La explicación razonada del universo, de las cosas materiales, ¿sí? De los acontecimientos que sucedían en su entorno, ¿sí? Él daba una explicación razonada. Eso sí es real, verdad. Pero lo que está en duda, pues son algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar de eclipse solar, pues todavía está como que en duda, ¿no? O sea, la historia pues dice que pues realmente sí sucedió y que bueno, que la gente de la ciudad de Mileto pues estaba como que impresionada con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, es algo todavía en lo que pues algunos historiadores pues se están preguntando todavía, se están cuestionando porque pues no hay como que un indicio, algo que les diga que realmente sucedió, ¿no? O sea, es lo que pues han encontrado en algunas versiones dentro de la antigua historia griega, ¿no? Pero pues realmente pues se queda en una hipótesis, ¿sí? Porque pues no está comprobado al 100% que pues él haya realizado.
más sin en cambio, pues lo tenemos que comentar. Dice, el genio griego se inclinaba a la observación y a la especulación, no hacía a la experimentación base de la ciencia moderna que se inicia en Galileo. Aquí viene la parte de ciencia moderna que les mencionaba, porque bueno, pues a diferencia de Tales de Mileto, pues Galileo Galilei pues sí utilizaba herramientas que él mismo construía, él mismo inventaba. Sí, tenemos ahí un avance muy novedoso con Galileo Galilei, y fue él el telescopio, ¿sí? Él utilizó una serie de lentes, ¿sí? Y que colocadas de una manera pues te daban acceso a una a observar instrumentos a una determinada distancia, ¿sí? Entonces, aquí ya, a diferencia de Mileto, pues sí ya tenemos como que la comprobación de que sí realmente ocurrió, ¿sí? De que sí realmente inventó y de que sí realmente eh, y sí realmente hizo esos descubrimientos, esos inventos. Solo que a diferencia de Tales de Mileto, pues Galileo Galilei pues pasó por una serie de situaciones eh, que ponían en riesgo su integridad, su vida, porque para una, digamos, ¿cómo le llamamos? Una desventaja fue que Galileo pues vivió en una época oscura, o se le llamó el obscurantismo, que pues fue cuando pues las personas todavía pues carecían de logos, de la razón. Entonces pues Galileo Galilei con sus descubrimientos pues también como que puso a la gente a dudar de muchas cosas. Más o menos estamos hablando de la Edad Media, en donde pues la gente estaba muy apegada a la iglesia, y bueno, en consecuencia a ello pues fue juzgado. En ese momento la iglesia tenía una una organización que se encargaba de castigar a los no creyentes. Esa institución se le conocía como la Santa Inquisición, y claro, no fue la excepción, ¿eh? Galileo Galilei fue juzgado un montón de veces eh, por esos avances y descubrimientos que él hizo, ¿no? Él también reafirmó algunas teorías de nuestro planeta, de la luna, incluso descubrió algunos otros planetas, ¿sí? Con sus satélites, ¿no? Entonces vamos a ver que pues realmente pues la gente se cuestionaba algunas cosas que pues no comprendían, ¿no? Pero más sin embargo para él pues era descubierto, ¿no? O sea, era un logro muy grande para él, pero pues en su momento pues la Santa Inquisición pues no le permitía, ¿no? Más sin en cambio pues él siempre se defendió a través del logos, o sea, a través de la razón. Siempre que fue juzgado, nunca pudieron pues ahora sí que darle un castigo, porque pues él siempre actuaba razonadamente y contestaba siempre al tribunal con toda la seguridad de lo que él hacía, ¿sí? Entonces vamos a ver que pues eh, Galileo Galilei pues ya es considerado de otra época, ¿no? De las ciencias modernas, pero más en cambio pues es comparado, ¿no? Con Tales de Mileto por los avances científicos que aportó, ¿sí? Más en parte hay más credibilidad en Galileo Galilei que pues en Tales, porque pues no hay vestigio alguno de que él pudiera haber descubierto algunas cosas, ¿sí? Y nos dice también, por lo que acaba de la posibilidad de que Tales partiera de la observación de las transformaciones que la materia puede experimentar,
Y aquí viene uno de los ejemplos. Dice, el tronco arde y se convierte en cenizas. El mosto de una fermenta y deviene vino. De que ciertas rocas extraemos metales. Los seres vivos se descomponen al morir. Tal observación pudo conducirles a suponer que cualquier sustancia puede transformarse en otra y que ello era posible porque todas las sustancias eran simplemente aspectos diversos de una misma materia. Es decir, toda procedía y estaba formada por un principio común, el arge. Acuérdense, esta palabra pequeña, el arge, él le dio un significado que era el principio. ¿Sí? Acuérdense, nada pierdan de vista. Entonces, él aquí nos da un ejemplo más claro de, pues, de las observaciones que él hacía, ¿no? Actualmente, pues nosotros observamos y sabemos qué significa muy importante, que pues realmente pues nadie se preguntaba un porqué de las cosas, nadie se preguntaba, por ejemplo, por qué existía el día o por qué existía la noche, ¿no? Pues la gente nada más vivía, ¿no? Digámoslo así, y nunca nadie se detuvo a preguntarse ciertas cosas. Hasta que, bueno, pues empezaron a surgir estos filósofos y que pues ayudaron a cambiar el rumbo de la historia. ¿Sí? Eh, Esto fue parte de un proceso evolutivo de la humanidad, del ser humano, y que claro, esto cambió a través del paso de los años, el paso del tiempo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, por el momento No, no. profe. No, profe. Gracias. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Eh, Quedaba entonces determinar cuál era entonces ese principio constitutivo para Tales de Mileto, el arge. El arge, esta pequeña palabra que yo les pedí que no perdieran de vista, no era otra cosa más que el agua, ¿sí? Porque él le dio un principio básico al agua, porque nos dice que todo nace del agua, la cual es el elemento básico del que están hechas todas las cosas, aunque tampoco conocemos con certeza la razón que les llevaron a establecer el agua como arge, ¿sí? Como el principio de las cosas, ¿sale? Perdón, bien. Él nos dice que este arge es como que muy fundamental para la vida. Y si ustedes buscan un documento, un escrito actual científico que hable sobre el agua, y también nos va a decir lo mismo, ¿sí? Que el agua es fundamental para la vida, y si no hubiese agua, pues simplemente como que la vida no podría ser, ¿sí? De hecho, Mileto pues dijo que pues el agua era importante por algunas cuestiones, y vamos a ver cuáles. Dice, sus comentaristas coinciden en aventurarse en algunas cuestiones. El agua es la materia que se encuentra en mayor cantidad, rodea la Tierra y corre a través de los continentes, impregna la atmósfera en forma de vapor, que es aire, nubes, etcétera. Y de agua se forman los cuerpos sólidos al condensarse. Por carecer de determinaciones, estado, forma, color y olor, es apta para determinarse, ¿sí?
ya él nos dice que, bueno, pues el agua es importante, ¿no? Entonces, todos, e incluso hasta nuestros cuerpos, pues están formados por agua, ¿sí? De líquido. Entonces, nosotros sin agua, pues no podríamos vivir, como bien lo dice Mileto. Por eso lo retoma como el arge, ¿sí? Como el arge, o sea, como el principio de todo, ¿sí? En el agua, por ahí hay una teoría pues, que nos dice que pues, la vida comenzó en el agua, ¿no? Los microorganismos y bueno, pero ya eso ya es parte de la ciencia moderna, pero pues también implica el agua, ¿sí? Que es un elemento muy importante para la vida y que bueno, hasta el día de hoy pues podemos comprobar que sí. Bien chicos, vamos a contestar, ¿sí? Estas pequeñas preguntas, ¿sí? Requiero de que las pasen a su cuaderno, porque esto es lo que me van a enviar como evidencia con todos sus apuntes del día de hoy a aula 24. Uy, pendejo. ¿Ya las copiamos? Ya, profe, ya. Ok, vamos a darles respuesta. Pregunta número 1, ¿quién fue Tales de Mileto, chicos? Un filósofo. ¿De qué origen? Griego. Ok. ¿Cuál era el pensamiento de Tales de Mileto? Por su aspiración a establecer una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza. Muy bien, eso es correcto. Él buscaba, acuérdense, mencionábamos, a dar una explicación lógica, razonada de lo que sucedía alrededor. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué fue importante Tales de Mileto? Porque se considera uno de los primeros filósofos, ¿no? Así es. Y ya para finalizar, ¿qué es el arge según Mileto? Para Mileto, el arge es el agua. Así es, pero no solamente agua nada más, ¿no? Sino que él lo veía como el principio de todas las cosas. Porque veía que el cuerpo humano estaba establecido, bueno, tenía más agua que otra cosa y también la tierra está más inundada que de agua que de tierra, entonces lo veía como el principio también y como Así parte, es, y que así es, sin agua no había vida. así es. Y hasta el día de hoy, pues, es lo que nos comentan los científicos. Y sin el agua, pues, la vida como que sería difícil de conseguir, ¿no? Por ejemplo, los estudios actuales
de ciencia, por ejemplo, la búsqueda de vida en otros planetas, pues nada más es encontrar agua, ¿sí? O sea, las investigaciones que se hacen en cuanto a otros planetas, pues si encuentran agua, es señal de que la vida existió, existe o es posible. De ahí, pues no se puede hacer otra cosa. Bueno, ¿alguna otra duda que les haya surgido de la clase del día de hoy, chicos y chicas? No, profe. Ok. Bueno, entonces requiero de que envíen, por favor, la 4, ¿sí? Enviada para el día de hoy. ¿Van a mandar? Por favor, tienen plazo de tiempo, pues, hasta el lunes. ¿Alguna duda? No. No, profe, gracias. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay dudas ya de lo que hemos comentado, vamos a dar gracias por los beneficios obtenidos durante esta clase. Me da mucho gusto escucharlos, espero verlos nuevamente. Realmente, pues sí, se les extraña. Espero que pronto podamos reunirnos. Bueno, vamos a dar y decimos, Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Venga tu reino. reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por Ruega por nosotros, nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. ¿Quién está rayando, Rebeca? Por favor, para que no tengan algún atraso. Si no